Ok, chicos. ¿No ven ningún recuadro en la presentación? ¿Se ve toda la...? Sí, se ve todo. Sí, se ve todo. Vamos a hablar del pH en el suelo. Es un tema el cual ya está un poco estudiado por ustedes. Es un tema muy común en esta área de la microbiología, pero aquí lo vamos a ver enfocado no tanto a cómo afecta a los microorganismos, más bien nos vamos a enfocar en dos partes. Sí vamos a tocar esa de cómo afecta a los microorganismos, pero también vamos a ver qué características del suelo nos van a aportar elementos para obtener un suelo de pH ácido o pH neutro o alcalino. Vamos a ver qué es la característica que más se mide en los suelos. ¿Por qué? Porque aparte de los microorganismos, si nos concentramos a los suelos de cultivo, vamos a tener que cada cultivo tiene un pH de crecimiento específico. El intervalo no es tan tajante, o sea, si un suelo es 6.9 no se le considera ácido, o medianamente ácido, ligeramente ácido, se le considera neutro. Igual forma un 7.1, 7.2, todavía se le considera un suelo neutro. No es como en otras áreas de estudio donde tal cual, si no es 7, no se considera neutro, se considera ya ácido o alcalino. Aquí todavía tenemos un intervalo un poquito más grande. Los suelos pueden variar de pH desde 3.5 a 7. Hay bibliografías que les pueden decir de 3.5 a 8, 9, o puede bibliografías decirles de 5.5 a 8.5, pero tienen que leer muy bien. Valores de pH desde el 3.5 al 10 se consideran pHs de suelos, pero pHs para suelos fértiles que puedan tener materia vegetal o vegetales o cultivos, se va haciendo el intervalo más pequeño, llegando a ser desde el 5.5 al 7.5 un suelo fértil. Si un suelo tiene valores de pH por menores a 3.5, se dice que hay ácidos libres en el suelo. Estos suelos comúnmente la naturaleza se los van a encontrar en géiseres o donde hay actividad volcánica, pero digamos que no son suelos aptos para sustentar vida vegetal y mucho menos un cultivo. De forma general, valores arriba de 7, 7.1, 7.2, ya nos hablan de una alcalinidad, pero el término alcalinidad va a llegar hasta un pH de 10. Es muy raro un suelo que esté por arriba de este pH. Esto ya es algo extremadamente alcalino. Por lo tanto, podemos encontrar suelos fértiles siendo alcalinos, llegando a un pH de 7.5, a suelos medianamente ácidos o ácidos desde un 5.5. Pero un suelo 5.5 no significa que sea un suelo apto para la agricultura. ¿Sí me explico? Son suelos ácidos, sobre todo de índole forestal, pero comúnmente en México son talados y ocupados para cultivo. Poco a poco, la erosión que se va dando por tener un monocultivo va aumentando ese valor de pH y ese suelo llega a superar el 7.5, se le va a considerar un suelo erosionado. Esa es una característica general de los suelos erosionados. Muchas veces son alcalinos, pero no siempre. ¿Cuál es la excepción a la regla? Un suelo erosionado cuya textura sea arcillosa.
Ese es como que la excepción a la regla. Va a ser un suelo erosionado de carácter ácido. Dependiendo si la región es árida o húmeda, van a ver de forma general diferentes valores de pH de ese suelo. Por ejemplo, suelo orgánico extremadamente ácido. Bueno, primero tenemos hasta la izquierda una línea que nos dice intervalo para la mayoría de los suelos, desde el 3 hasta el 10, más o menos. Luego, suelos de regiones húmedas van a tender a la acidez. ¿Por qué? Porque los suelos húmedos por lo general es igual a vegetación y vegetación es igual a materia orgánica. Suelos de regiones áridas sí se encuentra vegetación, pero es la menor, no hay mucha, y por lo tanto se consideran suelos alcalinos. Habrá sus excepciones a la regla. Suelos orgánicos extremadamente ácidos, 3, ya habiendo ácidos libres. Estos son alteraciones sobre todo de suelos forestales. ¿Se puede llegar a dar en naturaleza ese tipo de valores? Sí, y vamos al lado contrario. Un suelo forestal que en alguna región tenga una alta cantidad de arcillas, una alta cantidad de arcilla y un alto contenido de materia orgánica me van a dar valores muy ácidos del suelo por debajo del 5. Luego tenemos suelos extremadamente alcalinos. Por arriba del 8.5, del valor de 8, 8.5 más o menos, dependiendo de la bibliografía, son álcalis libres. ¿Alguien de ustedes vive o conoce a alguien que iba por lo que la zona de Tecámac, que era conocida como la Sosa Texcoco? Yo, profe. Perdón. ¿Quién es yo, profe? Juan Carlos. No te encuentro, ya te encontré. La región de la Sosa Texcoco, Tecámac, es ese tipo de suelos. Son suelos, se les conoce como salitrosos, muy salinos, e inclusive era una zona de extracción de sosa cáustica. Esos suelos, la vegetación es muy rara, sí llega a existir, pero sobre todo son malezas. Nunca van a encontrar algo de índole agrícola creciendo en esos suelos. ¿Cómo mediría el pH en suelo? Vamos a imaginar, a ver, ¿a quién le preguntaré? ¿O con quién me gusta? A ver. Juan Carlos, tú me habías dicho de que sí conocías los suelos alcalinos, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, imaginemos que es un suelo totalmente seco. Así eran estos tipos de suelos. ¿Se podrá medir el pH en un suelo totalmente seco sin agua? Según yo, no. No, no se puede. Muy bien. Pero ¿cuánta agua es la suficiente para tener una lectura confiable de pH? Si le medimos el pH al jugo de limón, pues es una solución acuosa, ¿no? Si lo medimos, no sé, a una batería de un auto, es una solución acuosa. Si medimos pH en orina, es una solución acuosa. ¿Cómo lo mido un suelo? ¿Cuánta agua le agrego?
Es pregunta para mí. Sí. Sí, No, tú dime la proporción que tú gustes. No es pregunta. Lo que se te ocurra. Pues lo suficiente para hacer, bueno, para que se diluya toda la muestra por completo. Mm, acaba de decir una cosa muy importante, Juan Carlos. No da un valor, pero da una frase que es hasta que se diluya lo suficiente. ¿Qué se tiene que diluir? ¿Qué mide el pH? A ver. Maturano Telles, Ana Florencia. Eso, profe. ¿Qué mide el pH? ¿Qué pasó? ¿Qué mide el pH? La cantidad de iones hidrógeno. Exactamente. La cantidad de iones hidrógeno. Entonces, si nosotros analizamos la idea de Ana y Juan y hacemos como que una amalgama de esas dos ideas, nos dice, tengo que hacer solución de los iones hidrógeno, la cantidad suficiente de agua para solubilizarlo. Bajo ese concepto y esas dos ideas, vamos a poner que la proporción ideal que marca la norma oficial mexicana es de 1:2. Si yo pongo 10 gramos de suelo, voy a poner 20 de agua. Si yo hago un experimento con 20 gramos de suelo, son 40 de agua. Y esa cantidad de agua es suficiente para solubilizar los protones que tenga en ese pH. ¿Sí me explico? Van a encontrar bibliografía, van a encontrar apartados que a lo mejor dice mido pH en soluciones 1:4, una de suelo, 4 de agua, a saturación de campo, a 1:10, pero la norma oficial mexicana me marca a mí 1:2. ¿Ok? ¿De dónde van a provenir esos protones? Del intercambio iónico de grupos carboxílicos fenólicos, del humus, de las arcillas. Entonces vemos que suelos ácidos van a ser suelos que por lo general van a tener o materia orgánica o arcillas en proporciones mayores. Al disociarse ciertos compuestos en el agua capilar, con la respiración de los microorganismos, podemos obtener ácido carbónico del dióxido de carbono, y es otra fuente de protones. Estos serían a grandes rasgos de dónde viene, de fracción mineral y del humus. ¿Y en qué va a influir el pH? A ver. Si yo tengo un pH ácido, como en el estado de Irapuato, que son suelos ácidos, ¿qué cultivo pondría? En Irapuato, ¿qué se siembra? La fresa. ¿Ahí? La fresa. ¿Quién dijo la fresa? Escuché dos voces. Digan yo, alcen su manito. Yo, Mireya. Y mi Y compañera yo también, Lili. Lili. Ajá. Lili. ¿Y se han preguntado qué nutrientes les gusta a la fresa para que crezcan ese pH? ¿Le gustará el nitrógeno? No.
No, pero todo ser vivo necesita nitrógeno para su DNA, para sus proteínas. A lo mejor le gusta poquito. Le gustará el, no sé, el aluminio, el hierro, sí. No sabemos aún, pero llévense ese concepto. Ahora, si llegamos con la fresa y la queremos plantar en un suelo pH 7, ¿crecerá bien? No es necesario que lo sepan. ¿Alguien quiere contestar? A ver, Antonio. ¿Crecerá bien la fresa con pH de 7? ¿Le gustará ese pH? Puede que no. Puede que no. La respuesta es correcta. Puede que no. Lo más seguro es que no. Porque le gustan los iones y nutrimentos que están en un suelo ácido. Pues vemos que los nutrimentos no van a ser los mismos y van a variar con respecto al pH. Y a eso vamos con la asimilación de nutrientes y la capacidad de intercambio iónico. A diferentes pHs, diferentes nutrientes están liberados. Y si recordamos esa clase que hablamos de las arcillas o del humus, que son los dos componentes del suelo que retienen nutrientes, y se acuerdan que hablamos de la solución de suelo, que era iones libres en el agua, en los capilares del suelo. Ahora vamos a imaginar el sistema con una tercera variable, la raíz de la planta. Estas tres variables, que son el reservorio de nutrientes, arcilla y humo, iones en solución que pueden utilizar las plantas, y las raíces que absorben agua y nutrientes minerales, hay un intercambio de esos iones. Cuando la raíz absorbe los iones de la solución del suelo, la solución del suelo tiene que tener un equilibrio electroquímico. Por lo tanto, los va a sacar del reservorio. Entonces, jala los iones de las arcillas y del humus para tenerlos en solución. Eso quedará más claro cuando veamos el tema de capacidad de intercambio iónico. Pero el pH influye en el intercambio iónico, así como la disponibilidad y asimilización de los nutrientes. A las raíces de ciertas plantas no les gusta el pH ácido. Son realmente pocas las plantas de interés agrícola que crecen en pH ácidos. La gran mayoría son neutros. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la actividad microbiana. ¿A qué población? A ver, alcen la mano aquellos que llevaron micología con el profesor Joel o con la doctora Aida. Ok. ¿Alguno de ustedes llevó micología con el profesor César? Yo. ¿Quién es yo? Cheyenne. ¿Alguien más? También yo, Julissa. Vamos ahora a ocupar al profesor César en vez del profesor Joel y a la doctora Aida. El profesor César es un profesor bien interesante porque es de los pocos profesores de micología que en algún momento dieron el curso de suelos. Al profesor le encantan los hongos y aunque siempre le salve de hospitales, créanme, cuando yo estaba haciendo servicio social en esta materia, él daba clases en la tarde. Él sabe un buen de los hongos de esta área, del área agrícola, pero un buen. Y él siempre les va a decir, en el bosque crecen hongos, sobre todo en los temas iniciales de taxonomía. Vamos a ver que la población por excelencia de los suelos ácidos son los hongos. Vamos a ver que la población por excelencia
de los suelos alcalinos son los actinomicetos o actinobacterias, dependiendo la bibliografía que ustedes busquen. Las bacterias, en general, las vamos a encontrar en intervalos muy amplios en el suelo, desde 5, las acidófilas que les gusta ese suelo, hasta las que les gustan solo pH 10. Entonces no hay una predisposición generalizada de las bacterias, pero las vamos a clasificar en los suelos neutros, sobre todo. ¿Ok? Entonces vamos a ver que la actividad microbiana va a depender del pH. Si tenemos un pH ácido, vamos a tener sobre todo la predominancia de poblaciones de hongos, mientras que en suelos alcalinos van a ser actinobacterias o actinomicetos. También vamos a ver que ciertos elementos, iones metálicos, van a producir una toxicidad en plantas. Ya salió un perrito. Esos iones, vamos a ver otro tema. Vamos a platicar de otra situación. ¿Quién está tomando la clase, Julissa? No, sí, profesor. ¿El perrito o tú? No, yo. Seguro. Sí. A ver. ¿Cuál es la definición de un metal pesado? A ver, Osiris. Yo considero que un metal pesado son los que tienen un distinto número de masa al que les corresponde, ¿no? No. Esos serían radioactivos. Ok, entonces no sé. Es que está... A ver, ¿quién va a decir más? Yo, pero lo interrumpí, perdón. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Es que está raro porque, o sea, la definición de un metal pesado va de acuerdo a la masa atómica que tiene, pero también el arsénico se considera un metal pesado y pues no es metal. De forma general tenemos que los metales pesados son aquellos que hacen daño a un organismo. ¿Están de acuerdo? Tengo algo en el chat. Tiene que ver con la densidad. Exactamente. Pero se han dado cuenta, siempre dicen el plomo, o sea, son metales bien exóticos los que causan daño. Pero se ha visto que, por ejemplo, ciertas plantas necesitan ciertos metales en concentraciones muy pequeñas. Por ejemplo, el aluminio, el zinc, se pueden considerar como metales pesados, porque en concentraciones un poquito elevadas causan daño. Pero últimamente el término ha cambiado. Ya no se le consideran metales pesados. Ahora se le consideran metales tóxicos porque hasta cierto punto se dieron cuenta que altas concentraciones de potasio, sodio, hierro pueden ser tóxicas para los microorganismos o los seres vivos. Entonces ya no se considera que metales de alta masa sean pesados. Ahora simplemente es todo aquel metal que hace daño a una cierta concentración se le considera un metal tóxico y va a depender de la concentración que se necesite para crear esa toxicidad. En el caso de los suelos, los peores para los cultivos no solo son el aluminio, valencia 3, y el manganeso. ¿Por qué? Porque en concentraciones pequeñas son buenos para las plantas, pero si ese intervalo o el límite máximo se supera por poquito, ya causa toxicidad.
Entonces, suelos ácidos, el aluminio y el manganeso van a estar libres en solución de suelo. Y como están libres en gran cantidad en solución del suelo, son tóxicos para las raíces de las plantas y empiezan a ser tóxicos para los microorganismos. ¿Ok? Ahora, no sé si vamos con el ejemplo de la fresa. Creo que había sido Mireya. ¿Y quién era? Lili. Quienes habían dicho la fresa en Irapuato. Ahora, con este esquema, ¿me pueden decir si la fresa crece bien a un pH de 5 a 6? ¿Qué iones les gusta? Cobre y zinc, por ejemplo. ¿Eh? Cobre y zinc, por ejemplo. Boro. Cobre y zinc. ¿Por qué cobre y zinc, Mireya? ¿En qué te basaste? Pues en el dibujito. ¿Y qué tiene el dibujito? Porque se nota que de 5 a 6 está como más amplia la... Exactamente. No sé cómo explicar. En La este figurita. esquema, la barrita, si es más ancha, es que está libre en solución del suelo. Cuando se hacen angostas, es que se retienen en arcillas y en materia orgánica, en humus. O están en complejos con otro compuesto formando roca. Entonces, Mireya ya dijo el cobre, sí. A ver, Lili, ¿cuál no le gusta? ¿O lo requiere en poquita cantidad? El molibdeno. Molibdeno, no le gusta el molibdeno o no lo requiere, le es indiferente. Ahora, a ver, Mauricio. Sí. ¿A quién le gustará el molibdeno? ¿A qué planta? Aquellas que crezcan entre un pH de qué y qué. Pues de 7 a 10, creo. Bueno, 7, 7, 5. 7, 7, 5. ¿Les agrada el cultivo de frijol para ese pH? Sí, sí, dice Guillermo. Vamos a dejar el cultivo de frijol. Aquí vamos a ver otra variante. Vamos a tener una tercera variante. Ya no va a ser pH, ion libre, que planta. Vamos a hacerlo un poquito más complicado. pH, la planta que le gusta y el microorganismo que se asocia a esa planta. El molibdeno es requerido para es un microelemento que requiere los rizobios para la fijación biológica del nitrógeno, que se asocian con las leguminosas. Entonces vamos a ver que muchas de las plantas, los microorganismos que se asocian con ellas, también deben de estar, esos microorganismos, al pH que les guste a ellos. Y los rizobios les gusta mucho los pHs desde 6.5 a 7.5. Los fijadores de nitrógeno asimbióticos, los de vida libre, también les gusta mucho pHs desde el 6.5 al 7.5, pero ya veremos que los microorganismos son canijos y se pueden adaptar a grandes variantes. Pero por lo general, aquí van a estar conformes, a gusto, fijando nitrógeno. Entonces vemos que dependiendo la planta y dependiendo de los microorganismos, va a ser el pH que ellos requieran. Entonces, si un agricultor le dices que yo quiero sembrar fresa y vas a Irapuato y resulta que por alguna razón, alguna excavación, su suelo está en un pH de 7, pues nomás nunca le va a pegar su fresa. Y viceversa. Si alguien tiene un suelo con pH de 7 y con pH de 5 resulta que quiere poner un maíz, ahí hay más libertad, porque podríamos buscar una variedad de maíz que le guste ese pH. Y créanme que en variedades de maíz puede ser que alguna se dé bien.
¿Sí me explico? Entonces, vamos a tener que buscar el cultivo óptimo para el pH óptimo para su crecimiento y que sea el pH para los microorganismos que queremos que convivan con nuestro cultivo. Y y ese esquema resume todo, el cual me dice qué nutrimentos están libres a un cierto pH. Entonces, para todos, suelo, bueno, todos llévense la idea, pero quienes van a tener que buscar, sobre todo para las discusiones, son los equipos de agrícola maíz y agrícola frijol. ¿Qué pHs son los óptimos para sus cultivos? ¿Ok? Y aquí ya vienen los ejemplos. La papa, la zanahoria, cebolla, lechuga, tomate o jitomate y lo que conocemos como la col nosotros. Diferentes valores de pH que les gusta. ¿Y por qué les gusta ese pH? Porque en ese pH están los iones que necesitan para crecer. Están libres en solución del suelo. Ahora, ¿cuál es tu fondo, Lili? ¿Un panal o qué? No, un concierto de cerca. Por ejemplo, pHs ácidos, la piña, tabaco. La papa, fíjense, hay variedades de papa que crecen en suelos superácidos. Falta uno. El limón, la naranja, los cítricos. Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, el maíz de 5 a 7, pero para variedades de maíz México. Siempre van a encontrar el que crece en zonas áridas, el que crece en zonas de altura muy altas, a nivel del mar, en grados de salinidad un poquito elevados. Por ejemplo, ¿quiénes son agrícola maíz? ¿Qué alumnitos tengo que son agrícola maíz? Hace la mano. ¿Quién es el laboratorio tiene el suelo de maíz? No me digan que ni siquiera se acuerdan que solo tienen. Ok. Ustedes, para saber qué variedad o cuál va a ser el que van a buscar para su bibliografía, van a buscar qué maíz se siembra en la región de donde viene su suelo. No sé de qué región es, si es de Chiapas, tu suelo, van a buscar qué variedades de maíz se siembran en Chiapas. Por último, vamos a ver la acidez del suelo. Y aquí vamos a dar otra pequeña pausa. A ver. Iré, ¿ahora sí estás aquí con nosotros? Sí, profe, ¿me habló hace ratito? Es que fui por agua. No, pero creo que en el laboratorio tienes problemas, ¿no? Ah, sí, en el laboratorio sí. Es que se me estaba yendo el internet a cada rato. A ver, Iré. Problemas que presentan los suelos ácidos. Pero antes de ver eso, vamos a ver una pequeña cuestión. ¿Qué es más fácil? No es necesario que lo sepas, solo vamos a dar ideas. Alcalinizar un suelo, o sea, pasar de pH 5 a 6, o acidificar un suelo y pasar de 8 a 7. ¿Qué es más fácil? ¿Qué se te ocurre que sea más fácil? Acidificar, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque se le puede agregar ¿Pero por qué? Porque se le puede agregar ¿qué? Ciertas sustancias ¿Cómo que qué? modifiquen el pH. ¿Cómo qué? Eh, mm,
sé, no se me ocurre. Yo lo que siempre les he estado diciendo en las últimas 3 clases. Solo hemos visto componentes ácidos del suelo, materia orgánica y arcillas. Arcillas. Materia orgánica. Ah, La materia orgánica, hasta inclusive la pueden comprar en el tianguis o en el mercado, donde venden plantas. Ahí se le conoce como su tierra para macetas. Eso es materia orgánica. Son suelos o sustratos ricos en materia orgánica de carácter ácido. Es más fácil yo llegar y dispersar materia orgánica que tener que hacer la extracción de una zona minera de roca fosfórica, macerarla y adicionar al suelo. Ese proceso se le llama encalamiento. Pero es más difícil de hacer, es más fácil conseguir la materia orgánica porque se consigue de forma natural a pie de carretera. O sea, hasta inclusive ustedes la pueden hacer y se le llama composteo, que es un tema de seminario. Estar extrayendo con rocas de carácter alcalino para estar acidificando suelos. Por lo tanto, los suelos más estudiados en la agricultura son suelos ácidos, y los suelos ácidos también son los que se pueden corregir de forma más, bueno, es más compleja, pero son los más estudiados. ¿Sí me explico? ¿Qué pasó, Guillermo? Está mencionando o mencionó la parte de la extracción de roca alcalina para acidificar suelos. Si es... No, para alcalinizar suelos. Ah, ok. O sea, de pasar de un suelo ácido de 5 a un 6. Ah, ok. Eso es más complicado que agarrar suelo o materia orgánica, o lo conocido como tierra para macetas, y pasar de un suelo de pH 7 a un pH 6. Ok. Sí, ya es que me revolvió un poco. Gracias. Entonces, suelos ácidos. ¿Qué problemas presentan? Ya habíamos dicho, de los problemas más comunes es la liberación de aluminio en solución de suelo, la inmovilización de fósforo. Esto nos va a causar problemas tanto en pHs alcalinos como ácidos, pero aquí la inmovilización se hace con manganesos y aluminios. Es malísimo eso. Manganesos en solución. Y deficiencia de calcio y magnesio, porque se van a perder por lixiviación. Entonces, vamos a perder calcio y magnesio, que son macronutrientes de carácter mineral que necesitan las plantas, y se van a sustituir en la solución de suelo por manganesos y aluminios que causan toxicidad e inmovilización de compuestos de fósforo. Por lo tanto, no me convienen suelos ácidos para la agricultura, salvo sus excepciones que ya vimos. Ciertos cultivos. ¿Ok? Vamos a tener problemas con el molibdeno, se va a inmovilizar. El intercambio iónico se va a ir por los suelos. No me va a gustar esto para el intercambio iónico. Ya lo veremos dentro de 2 clases. Y la materia orgánica, no va a ser tan fácil mineralizarla o descomponerla. Vamos a tener acumulaciones de materia orgánica. ¿Dudas hasta aquí? Sí, profesor, ¿cuál fue el otro bueno, el otro problema que presentaba más bien en la diapositiva anterior? ¿En esta? No, en la siguiente, perdón. Ajá. Ahí. El intercambio iónico lo vamos a ver en 2 clases, pero se va a batir, no me va a gustar. No vamos a obtener valores altos. El molibdeno se va a inmovilizar en sales insolubles. El molibdeno es insoluble en pHs ácidos. Y la degradación de la materia orgánica para obtener humus se va a disminuir. Casi no la voy a tener. Se va a acumular materia orgánica. Ahora, De acuerdo, gracias. Para los equipos que van a ver pH en el laboratorio, estas son imágenes
de cómo se hacía mucho antes de que yo tomara la materia. Pero este tipo de potenciómetro se puede utilizar. Esta es una solución, es suelo 1 a 2, pero ese es un medidor de pH in situ. ¿Qué significa in situ? En el sitio, en el suelo. El fundamento es el siguiente, con eso vamos a terminar. ¿Están de acuerdo que un electrodo son dos membranas que hay un espacio definido por una constante y la señal entre esas dos membranas me va a dar el potencial de ion hidronio en este caso? ¿Sí o no, chicos? A grandes rasgos ese es el fundamento de un electrodo. El pase de señal de una membrana a otra. En una solución acuosa. A ver. ¿A quién le pregunto? Frida. Mande, perdón. En este electrodo, ¿cuáles serían las dos membranas? Pues en las puntitas, ¿no? Que se ven diferentes colores. Exactamente. Esta que está aquí, como de color de latón, cobre, es una de las membranas. Y la que es de aluminio acero inoxidable, que es la punta del cono, es la otra membrana. Entonces, el fundamento de aquí es que la señal debe de pasar de esta membrana a esta y viceversa. Debe de haber una señalización entre estas dos. Profesor, ¿y la solución acuosa dónde está? En los capilares, en el suelo. Entonces necesito tener cierta humedad en el suelo para que me dé señal. ¿Cuánta? Vamos a ver la escala del aparato. Si se dan cuenta, aquí hay dos escalas. Una roja en la parte de arriba y una verde en la parte de abajo. Una escala es de pH y la otra escala es de humedad. En esos aparatos viejitos son análogos, traen un botoncito aquí. Lo que yo hago es insertar la sonda e inmediatamente la aguja va a viajar hacia acá, de derecha a izquierda. Y se va a detener hasta un cierto porcentaje de humedad. Yo lo anoto. Posteriormente, si no mal recuerdo, presiono el botón. Al presionar el botón, la aguja puede migrar hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero con el botón presionado ya no voy a leer la escala de abajo, voy a leer la escala de arriba, que es la escala de pH. Y voy a medir desde 5 que está de este lado hasta pH 8 que está de este lado. Cuando yo suelto el botón, inmediatamente va a regresar la aguja al valor de humedad que tiene ese suelo. Y yo tengo que anotar esos dos valores. ¿Cuál sé que es mi valor de ese suelo? Porque, profesor, ¿puedo hacer la lectura a las 4 de la mañana después de que llovió? ¿O puedo hacerlo a, no sé, a las 12 del día del mes de marzo y la humedad del suelo va a ser diferente? Por regla general, lo que se hace en este tipo de aparatos es anotar la humedad y qué pH te da. Pero si quieres saber realmente cuál es el pH de ese suelo, tú vas agregando agua, le vas adicionando agua al suelo. Llegará el momento en que la humedad va aumentando y posiblemente la aguja no te dé el mismo valor de una adición de agua a otra, pero llegará el momento en el que sí, que por más agua que tú agregues, la medición se va a mantener estable. Ese es tu valor in situ de ese suelo. ¿Sí me explico? Los aparatos modernos te los muestro en la próxima clase. Ya hacen ese cálculo por ti. Ya tienen algo en su circuitería que hace el cálculo y te hace la corrección de humedad y ya te entrega el valor tal cual que tiene ese suelo.
¿Dudas con este tema, chicos? Si no hay dudas, No. son libres. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Oiga, una pregunta. Soy del equipo 4 que justo va a exponer el lunes sobre esto en el laboratorio, en sección 1. ¿Hasta cuándo tenemos para enviarle la presentación como para que la cheque? Hoy es miércoles, el viernes. Ah, ok. Ajá. Vale. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Profesor, Sí, creo. entonces el lunes vamos a exponer en teoría los seminarios, el equipo 1 y 2, ¿verdad? No. ¿No? El equipo 2 sí se queda a su día, que es el lunes, y ustedes el miércoles, por favor. Oh, Ajá. ¿Qué equipo eres? 2. Entonces, tú te quedas el lunes. Ah, bueno. El equipo 1 el miércoles. Ok. Que le den chance a su profesor de comer. Porque ustedes están come y come y su profesor está hable y hable. Bueno. ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Nos vemos. Profesor, yo sí tengo una duda respecto a lo de pH. Igual me toca el seminario el lunes y había encontrado que también la adición de sulfatos o de azufre directamente también modifica el pH hacia uno ácido. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué azufre? ¿Qué sal de Mm, azufre? bueno, yo he escuchado únicamente que azufre. Supuse que estamos hablando de una flor de azufre. Si es flor de azufre, es valencia 0. Ujú. No tiene carga. No es de carácter ácido neutro. No tendría caso. Ácido alcalino, es neutro. Ahí lo que va a pasar, ¿en qué sección estás? En la 2. Ok. La profesora Odilia se sabe eso al 100%. Ya llevaron bioquímica microbiana y vieron el género Thiobacillus. Ajá. Busca información de Thiobacillus thioxidans. Ok. Él ocupa el azufre elemental como donador de electrones para su cadena respiratoria Ajá. y lo convierte en sulfato. Sulfato más protones en el suelo o agua del suelo, Nos va a dar ácido. ¿ácido qué? Sulfatos Si más tenemos agua, sulfatos y agua, pues ácido sulfúrico. ácido sulfúrico. Eso acidifica el suelo. Ujú. Ok. Tiene sus bondades. Es muy importante esta práctica, pero lo vamos a ir desglosando poco a poco, ¿ok? Va que va. Ujú. Como dijo, Gracias, es que profesor. me toca el seminario el lunes. Lo tenemos que buscar a Thiobacillus. ¿Cómo? Y oxidan. Ajá. O, bueno, ahorita ya cambió de nombre, es Acidotiobacillus thioxidan. Pero tú busca aquel que pasa el azufre elemental a sulfato y lo Gracias. ocupa como donador de electrones. Ajá. Raúl, Ezequiel, ¿están aquí? Sí, profe, yo aquí ando. ¿Ahí ¿Tienes alguna duda? Tampoco, güey. ¿Dijo Thiobacillus oxidans? Thioxidan. Con Thioxidans, T. sí. Ajá. Y dijo que pasa del azufre elemental como donador. No. Ajá. O sea, el azufre elemental es su donador de electrones. Usa. Ajá. De acuerdo. Va, profe, gracias. Ujú. Y otra pregunta. Sí. Yo tengo problemas para buscar las normas. Por ejemplo, busqué la norma en internet. Bueno, no sé, pero es del año 2002, como dice en el manual, pero cuando lo busco en internet me aparece únicamente la del año 2000. No me aparece la más reciente en este caso. Y por ejemplo, encontré una que fue publicada en el Diario Oficial de la Nación en el año 2002, pero una vez que empecé a leerlo, vuelve a hablar nuevamente sobre la del año 2000, perdón, año 2000. Lo que pasa es que la norma
fue hecha en el 2000, pero publicada hasta el 2002. Ah, de acuerdo. Búscala en la Secretaría de Economía. Secretaría de Economía. Ajá. De acuerdo. Va a quedar por ti. Ujú. Ujú. Sí, porque había encontrado esta. Ahorita le mando el link por el chat. Ajá. Mm, Es esa la que había encontrado. Sí, es esta. Ah, de acuerdo. Ajá. Ah, bueno. Lo Sí, es que que... pasa es que las normas en su nombre indican el año que se hicieron, que fueron aprobadas. Y la fecha de arriba, que dice martes 31 de diciembre, es cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Ah, de acuerdo. Las normas oficiales mexicanas son leyes. Ujú. O se cumplen o se cumplen. De acuerdo. Entonces, es una ley hecha en el 2000, pero que se publicó y se hizo ya vigente a partir del año 2002, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación. Ah, de acuerdo. Ah, ya. Ajá. De acuerdo. Sí, profesor. Ujú. Eso sería todo. Ok. Bueno, gracias. Hasta luego. Ah, otra pregunta, profe. Entonces, ¿el Sí. examen va a ser la próxima semana? ¿Cuál examen? El de teoría. Sí, teoría. Ah, pues si está programado, sí, sí. De acuerdo. Bueno. Va, Yo se profe. lo programé. Um, bueno, sí, bueno. Ah, El 13. 13 de septiembre, sí. Entonces, hasta dentro de 15 días. Ah, bueno, va a quedar, profe. Ajá. Bueno, hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego. Raúl, ¿estás aquí?
Las células planitas aquí, aunque el núcleo no se ve tan plano, pero sí lo ubicamos. Y obviamente la membrana basal está aquí abajo. Les decía que este epitelio está semi-normal porque alcanzan a observar esta célula